Vamos entonces a comenzar ya. Eh, Vamos a retomar un poco acerca de los grados de presencia del Señor que habíamos visto ya en el último encuentro, en el encuentro número 3. Acá viene, digamos, una gran pregunta que nosotros deberíamos hacernos, o por lo menos una pregunta que dispara esto de entender los grados de presencia. La pregunta es, ¿dónde está Jesús? Es decir, cuando Jesús ha muerto y ha resucitado, ¿a dónde se fue? Esa es la gran pregunta. La respuesta que siempre decimos es el cielo. ¿Por qué? Porque tendemos a, de alguna manera, cosificar esa presencia en un lugar espacio-temporal. Entonces necesitamos decir un lugar concreto. La última vez que nos juntamos habíamos dicho que el cielo, como tal, no era un lugar, sino que era un estado. Y concretamente decíamos que el cielo es el mismo Dios Padre. Jesús dice, voy hacia el encuentro del Padre. Por lo tanto, cielo es decir, Dios mismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que si nosotros consideramos a Jesús ubicado en el cielo como una elevación espacio-temporal, corremos el riesgo que en la Eucaristía lo veamos como un descenso de ese cielo, de manera, yo diría, cosificada, ¿no? Como que su carne ha bajado del cielo y se ha hecho presente en la Eucaristía. Yo diría como una especie de segunda encarnación, como si se encarnara nuevamente, como fue en el caso de María. Ese es el riesgo de considerarlo de esa manera. Hoy por hoy nosotros no lo vemos así, sino que lo vemos más en categorías de tipo relacional. ¿Ah? Estamos en contacto, en relación con el Señor, y por lo tanto esa relación, como toda relación humana, implica una cierta gradualidad. ¿Ah? Para poder llegar a contemplar a ese Jesús Eucaristía, tenemos que ir adaptando nuestros ojos a esa presencia gloriosa del Señor. Por eso vamos a plantear como etapas de esa presencia. Cuando el Señor se hace presente en este mundo, esa presencia es una presencia de relación con el hombre, con el Hijo que tiene, con cada uno de nosotros, y que se derrama no solamente en la persona que está presente en la Eucaristía, sino también con todo el cuerpo de la Iglesia. Jesús se ha derramado para el mundo. Ese derramarse para el mundo, nosotros lo expresamos por medio del sacramento como tal. Sacramento entendido como misterio visible de aquello que es invisible. Veamos entonces, a partir de esta pequeña síntesis, cómo, fíjense esta imagen, creo que la están viendo ustedes ahí, ven cómo Jesús va invadiendo todo ese mundo. Existe una gradualidad, uno de a poco va viendo cómo esa presencia se encarna en nosotros de manera relacional hasta que llegamos finalmente a poder contemplarlo en la Eucaristía. Con esto quiero decir que, como corolario, como consecuencia, de que esa presencia eucarística implica las otras presencias que te preparan para ver a Jesús Eucaristía en el sacramento. Nadie está, digamos, de la nada y va a ver a Jesús sacramentado, sino que realmente ya su corazón se va preparando para ir viendo esa presencia gradual de Jesús en nosotros. Viéndolo desde este punto de vista, quitamos esa concepción cosificadora que tenemos de la Eucaristía. ¿Ya? Y también esa concepción mágica que muchas veces tomamos de la Eucaristía. ¿Ya? Dios se hizo presente y me solucionó toda la vida. ¿Se hizo presente realmente o se hizo presente visualmente, pero no está presente en tu corazón? ¿Por qué? Porque no has acompañado esa presencia de Jesús
a lo largo de tu vida. Y ahí surgen los distintos tipos de presencia, que ya algo de esto habíamos hablado nosotros. La primera presencia es la presencia de Jesús como Kyrios. Ustedes recuerdan que la palabra Kyrios, que es una palabra de origen griego, y que nosotros la decimos en la misa, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Christe eleison, Cristo, ten piedad. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. La palabra significa Señor del universo. Este señorío no es como el señorío de un rey en el mundo, que está ubicado en un castillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este señorío desborda todo el universo, es completo. Y por lo tanto, no es solamente, esto es muy importante que lo notemos, no es solamente una presencia de, vamos a decir, la divinidad como algo separado de la persona de Cristo. Es la presencia de toda la persona de Cristo, humana y divina. Una presencia transfigurada, no ya en la carne, como sería una mano mía, sino a través del Espíritu. Pero es una presencia humana y divina de Cristo, es decir, de toda su personalidad. Vamos a decir que en este caso Jesús tiene una presencia ante nosotros. Él como persona se hace presente y desborda todo el universo. Es una linda manera que nosotros podemos ver a Jesús en nuestra vida. ¿De qué manera lo vemos actuando en el universo entero? Desde la naturaleza, pasando por las actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Yo siempre digo, cuando uno ve crecer un árbol, se pregunta dentro de sí, ¿qué hace crecer ese árbol? ¿Está la mano de Dios presente en ese árbol? Seguramente, porque no hay una hoja en el mundo que no se mueva si es que Dios realmente no está presente en esa hoja. El segundo tipo de presencia que vamos a ver, dijimos, es el personal. Y dijimos que es personal porque se refiere a la presencia de Jesús con nosotros. ¿Está bien? Es esa imagen que tenemos desde nuestro nacimiento, desde nuestra misma creación, que debe ser reconocida por nosotros, ya que esa presencia está de manera velada. ¿Ah? No la vemos exactamente como es. Tiene que ser descubierta en un proceso de crecimiento por parte de nosotros. Cuando nosotros vemos una persona necesitada, cuando nosotros vemos a alguien que está a nuestro lado y tiene alguna deficiencia, un problema, ahora por supuesto con todo esto que estamos viviendo seguramente habrá muchos, incluyéndonos todos nosotros, podríamos preguntarnos y recordar esa frase que Jesús nos deja a nosotros, dice en Lucas, lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando lo vimos desnudo, lo vestimos, cuando lo vimos con hambre, le dimos de comer, le dimos de beber, lo visitamos en la cárcel. Cuando hicimos eso con alguien, lo hicimos con Jesús. ¿Por qué? Porque esa presencia, imagen del Señor está en cada uno de los hermanos y está en nosotros. El tema es si nosotros somos capaces de poder verlo. Es una presencia, como siempre me gusta decir, no es una presencia real, absolutamente real, pero anónima. Sabemos que está, pero no le podemos poner nombre. En todo caso podemos decir, está en Juan, en María, en Pedro, en Isabel, pero no le podemos poner cara todavía. La tercera presencia es la comunitaria, que ya también lo habíamos visto. Esta se expresa en la iglesia principalmente, a través de los gestos, de la liturgia, de los sacramentos y a través de la palabra. Recuerden ustedes esa también dicho de Jesús que nos deja, ¿no? Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esa presencia nace en la comunidad.
a través del encuentro entre los hermanos, en la celebración, en el compartir, ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha regalado, esa presencia a través de su palabra concreta y a través de los sacramentos. Es lo que diríamos la presencia eclesial de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos la presencia en la fracción del pan. En esta presencia es donde efectivamente lo vemos a Jesús tal cual es decir, el Jesús que se entrega por nosotros. Es el Jesús que comparte el pan, pero que a su vez él mismo se hace pan. Vamos a profundizar esto un poquito más adelante. Yo le he puesto aquí al costado, en cada una de las 4 presencias, una forma fácil de poder captarlo, ¿no? Cuando está como Señor Universo, está ante nosotros, cuando contemplamos el universo completo. Está con nosotros de manera personal, está para nosotros de manera comunitaria y está en nosotros cuando recibimos aquello que Él nos da. Pero para hacer este camino y llegar finalmente a recibir el cuerpo de Cristo, no olvidemos que tenemos que pasar por estas etapas. Si nosotros pretendemos ir solamente a la última sin haber pasado por las otras, vamos, yo diría, vamos a recibirlo de una manera no plena. No plena no por Jesús, no plena por nosotros. La imperfección no viene de la presencia somática objetiva de la Eucaristía, sino viene de nuestra deficiencia personal o comunitaria. Personal o comunitaria. Vamos a dar un poquito más. Habíamos quedado también con esta frase, que era la de San Efrén. Para aquellos que no lo conocen, les recomiendo que lean acerca de San Efrén, es muy interesante. Es de origen iraquí, lo que actualmente es Irak, ¿no? En esa época, por supuesto, no existía nada de eso, y se desarrolló en todo, digamos, el cristianismo, la cristiandad de Oriente, principalmente, si bien es conocido, por supuesto, en Occidente. Aquí se da este gran misterio, ¿no? Que el mismo pastor se ha hecho pasto para alimentarnos a nosotros. Es decir, no solamente Él cuida del hombre, sino que Él se hace presente todos los días de nuestra vida para seguir alimentándonos. ¿De qué manera? A través de una donación planificada que surge de la resurrección. Dicho de otra manera, así como Jesús se fue donando a lo largo de su vida, haciendo el bien, milagros, resucitando a los muertos, siguiendo los pedidos de su madre en las bodas de Caná, etcétera, etcétera, convidando a los discípulos al banquete, convidando a los ladrones, a los impuros a compartir su mesa, esa misma donación que él hace en su vida, que obviamente culmina en la donación máxima, que es el sacrificio de la cruz, él, luego de resucitado, sigue realizando lo mismo que hacía. No ha concluido su donación, sino que su donación es planificada, es decir, se muestra de manera gloriosa ya después de muerto y resucitado. Nos sigue acompañando. Jesús no pierde el oficio que hizo durante toda su vida. ¿Ya? No es que se jubiló, se fue a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo. Él sigue entregándose día a día por nosotros. ¿Ya? Por eso esta frase que a mí me parece muy linda y muy explicativa, ¿no? El pastor no se ha quedado a dormir una vez que se fue, sino que sigue dando pasto. ¿Cuál es el pasto que da? El mismo. Es una donación pura, ¿tá? Y lo da para que seamos todos en él. Esto es muy, muy importante. No da lo que tiene, da como si fuera algo por fuera de lo que es él, sino que se da a sí mismo.
¿Ustedes conocen a alguien, humanamente hablando, que haga esto? No. ¿Ah? Esto lo hace solamente Dios. Aunque nosotros estamos llamados, como hemos hablado en alguna oportunidad, a ser imagen de Cristo, obviamente que esto es una aspiración a la que todos tenemos, ¿ah? Pero necesitamos obviamente estar en la gracia de Dios para que podamos ir mejorando y siendo cada vez más entregados hacia el hermano. Veamos este tema también para profundizarlo. Vamos a diferenciar, y acá empiezan algunas definiciones que son importantes tenerlas siempre presentes, lo que es la presencia actual y la presencia sustancial, que son dos presencias que nosotros podemos ver en la Eucaristía. ¿Ah? Yo les doy como un pequeño tiempito para que ustedes puedan anotar. Igual esto obviamente queda grabado, ¿no? Porque veamos lo que es la presencia actual. Jesús tiene una presencia actual, él estando como cabeza de la iglesia. Es decir, tiene una presencia como conductor de la iglesia. Él la preside como tal. Él es anfitrión, como aquel que invita al convite, pero a su vez él se encarga, como sumo sacerdote, de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia al Padre. Es decir, él está realizando el sacrificio propio y a su vez invita a la iglesia a su propio sacrificio para ser presentado ante Dios Padre. Eso está claro, ¿no? Estamos hablando de un Jesús presente en su iglesia. Pero después tenemos una presencia sustancial, que es la que ustedes pueden ver en la segunda parte, ¿no? En la cual ya no habla de Jesús como presente, como cabeza de la iglesia, sino ya como alimento. Es Él el que te invita a hacer el sacrificio, pero es Él el que se ofrece como ese sacrificio, como ese pan y vino. Él lo transforma en su mismo ser sustancial y lo ofrece al Padre. ¿Ya? Es decir, si dependiera solamente de nosotros el sacrificio y no tuviéramos a Jesús que pueda hacer esta transformación, de poco valdría nuestro sacrificio. De hecho, es lo que hacían los antiguos sacerdotes. Los antiguos sacerdotes buscaban un cabrito, buscaban un toro, lo sacrificaban y lo ofrecían a Dios. Pero ese sacrificio no es el sacrificio que agrada a Dios. Jesús nos enseña de esta manera a que nosotros nos introduzcamos en el verdadero sacrificio, que es el sacrificio en espíritu y en verdad. Estas dos presencias, la actual y la sustancial, van juntas, no pueden ir separadas como tal. Veamos este cuadrito, que creo que está, bueno, intento que esté claro, vamos a ver si lo logramos. Dice así, la presencia actual prolonga lo que Jesús hizo en la historia. Todas esas invitaciones, todo ese acompañamiento de Jesús, primero con los pecadores, con los discípulos, y luego de muerto, resucitado, todo ese acompañamiento, por eso decimos que es presencia actual, es decir, de Jesús actuando en el mundo concreto, eso el Señor lo continúa en el mismo sacrificio eucarístico. Abajo van a ver ustedes los 4 pasos, ¿no? Jesús invita a comer a los pecadores, invita a la cena a los discípulos, invita a los discípulos como resucitados, recuerden cuando Él se aparece luego de ser crucificado y muerto, y finalmente Jesús nos invita a nosotros. ¿Cuándo nos invita a nosotros? Actualmente. Es decir, nos invita a nosotros en el mismo momento que invita a sus discípulos. De tal manera que toda la invitación es una sola. Por eso decimos que la misa
No es como si fueran 2, 3, 4 misas o infinitas misas. Es una sola misa, porque Jesús está actuando actualmente, como si hubiera estado actuando siempre. Esto es un concepto que a veces no es tan fácil captar de una primera mirada. Pero ustedes tienen que siempre tener presente, la misa es una sola, que es la única misa dada por Jesús. Porque Jesús actúa de la misma manera antes, durante y después en el tiempo. Porque Él actúa en un estado que es un estado supranatural, que no se puede considerar desde el punto de vista de la medición del tiempo solamente. ¿Está? Yo estoy viendo caras ahí, no sé, porque imagino que esto tiene su complejidad, por supuesto, ¿no? Pero si ustedes captan la idea de que el Señor está actuando de una sola vez y para siempre, y que la misa no es repetición de nada, sino es un momento en el cual nosotros nos metemos en la actuación de Jesús. Por eso yo les decía antes, no es tanto que Jesús baja a nosotros, sino que somos nosotros los que nos incorporamos al actuar del Señor. ¿Ah? A mí me interesa, por ahí soy repetitivo, pero me interesa que queden estos conceptos porque son importantes para seguir avanzando. Ahí le he dejado una frase, siempre me gusta poner frases porque fijan un poco, ¿no? Él preside las comidas e invita a sentarse con él en la mesa del reino. ¿Tá? Es el que prepara todo, actuando, y a su vez, él es el que se sienta en la mesa, es decir, él se da como alimento, que es el momento propiamente dicho de la transubstanciación. Pero cuidado, no reduzcamos la Eucaristía solamente a la transubstanciación, sino que nos acordemos de que Él nos ha invitado a esa comida. ¿Qué significa que nos ha invitado? Y esto también es muy importante, algo hablamos ya de esto. Significa que somos amigos de Jesús, porque si no fuéramos amigos de Jesús, Él no nos invitaría. Recuerden que en el antiguo Israel se invitaba a la cena o a la comida solamente a lo que eran familiares, no de sangre necesariamente, sino cualquier persona que era considerada como tal, un amigo, alguien con el cual uno tenía confianza, simpatía, ¿no? Que podía hablar de muchos temas, no algo formal en el cual se trataban de usted. Por eso el Señor invita a todo el mundo, incluyendo a pecadores, incluyendo a gente que eran los rezagados de la sociedad. Yo digo, qué hermoso, yo no sé qué piensan ustedes, después lo vamos a hablar seguramente, pero qué hermoso es poder ver esta invitación con ese sentido de confianza y familiaridad. Presentarnos nosotros como un niño se presenta a comer en la mesa de la mamá y el papá. ¿Ustedes cómo creen que se sentaría ese niño en esa mesa? ¿Se sentaría, no sé, iría a vestirse de una manera especial? No sé, trataría de buscar palabras muy elegantes para un diálogo muy profundo, filosófico? No. Hablarían de las cosas más comunes que puede hablarse en una familia. De esa manera es que el Señor prepara la mesa. ¿Y la sorpresa cuál es? Que esa presencia actual de Jesús se hace sustancial al entregarse Él como alimento. ¿Ah? Bueno, seguimos un poquito para no demorarnos tanto en este tema. Después surgen palabras. Acá he puesto unas imágenes, creo yo que las ven, ¿no? Díganme un ok, háganse así, y yo esté tranquilo que lo ven. ¿Bien? ¿Lo pueden ver? Bueno, bien, bien. Con que uno me haga ok ya está, porque quiere decir que todos lo están viendo. Bueno, la pregunta es, ¿qué ven ahí, no? Bueno, la respuesta creo que es obvia. En un primer momento ven a una señora que ha tenido familia y que le está dando de comer a su bebé. ¿Ah? Los antiguos padres de la iglesia ponían este ejemplo para mostrar lo mismo que hacía Jesús.
¿Qué hace la madre? La madre le da de comer de manera actual, concreta, a su hijo, ¿no? Pues si el hijo no come, no puede crecer. Pero a su vez, la madre necesita comer ella como tal. ¿Ah? Eso que ella come, esa que ella come, luego lo entrega a su hijo. Es como que ella lo ha transformado en leche, en este caso. Lo mismo hace Jesús. Esto es un ejemplo. Lo único problema con este ejemplo es que, digamos, es un ejemplo por ahí más biológico, si se quiere, ¿no? El ejemplo real sería más un ejemplo de tipo espiritual, ¿está bien? Pero creo que sirve para mostrar una equiparación. ¿Tá? Lo que la madre le da al hijo es el alimento que ella ha recibido y que lo ha transformado, en este caso biológicamente, en leche. En el caso nuestro, que somos hijos de Dios, ese alimento es transformado espiritualmente a través de la transustanciación. El pan y el vino ya no es pan y vino, sino que es Dios, verdadero alimento para sus hijos. De la misma manera que si la madre comió, no sé, pastas, lo que le da al niño ya no es pastas, es leche que le da vida, porque el niño no puede comer pastas. ¿Ah? Es un ejemplo, nada más. Ustedes ven a la derecha un signo que era cristiano, es un pelícano. Si ustedes van a las iglesias, sobre todo las iglesias antiguas en Europa, van a ver este signo muy repetidamente. Es un signo en el cual se muestra un pelícano que es como si se estuviera lastimando a sí mismo y dándole de comer su carne a la cría. Porque antiguamente se creía que esto era así, que el pelícano sacaba carne de su propio cuerpo. Nosotros sabemos hoy que el pelícano en realidad lo que hace es comer animalitos, los pone en su boca y luego los vuelve a procesar en su estómago y luego se lo da a la cría. Pero en esa época se pone esa imagen como signo de lo que hace Jesús con nosotros. Da de su propio cuerpo para alimentarnos. ¿Tá? Presencia actual, presencia sustancial. Presencia actual, presencia sustancial. Cristo nos da el alimento invitándonos a la mesa, pero ese alimento es el mismo. Primera conclusión que podíamos sacar: para recibir la Eucaristía dignamente, tenemos que nosotros sentirnos invitados de Jesús. ¿Ah? Tenemos que tener en nuestra conciencia y en nuestro corazón ese sentirnos convocados por el Señor. Veamos este cuadrito, que para mí me parece que también puede ayudar bastante, que nos va a explicar esta dualidad, ¿no? Acá lo llamamos binomio, me parece que es un término más preciso. El binomio que es entre la presencia y la ausencia. Dijimos recién que evidentemente el Señor, cuando muere y resucita, el Señor ya no tiene una presencia visible. Salvo que ustedes lo hayan visto a Jesús visiblemente, no sé, después me lo contarán cualquier cosa, el Señor ya no está visible. ¿Está? Está visible, sí, para nuestro espíritu, pero somáticamente nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Entonces nos puede dar la sensación que se da una lejanía del Señor. De hecho, el mismo Jesús le dice a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero no los dejo huérfanos. El hecho que ustedes no me vean visiblemente no significa que yo los he abandonado. El resucitado va a realizar una salida de este mundo a otro mundo, pero no significa un abandono. La presencia sigue estando ahí. Hay pérdida de esa presencia visible,
y se transforma en una incógnita, ¿no? Dios está, pero no lo puedo ver. Ahora bien, esto puede generar por ahí una especie de contradicción. Por eso he hecho este cuadro en el cual están mostradas estas dos contradicciones. O bien, nos podemos quedar nosotros mirando al cielo. ¿Se acuerdan cuando les dice al final el Evangelio, dice, ¿qué hacen hebreos mirando al cielo? ¿No? Como que se quedaron mirando cómo Jesús sube, cómo asciende. Nuestra mirada puede quedar mirando al cielo y nos olvidamos de la historia de Jesús, de la cruz, de su sacrificio, o bien nos podemos quedar mirando a la cruz del sacrificio de Jesús y nos olvidamos que Él ha sido glorificado. ¿Ah? Ya no está más en este mundo, sino está en un mundo nuevo al cual nosotros somos invitados. De alguna manera, la ausencia de Jesús demuestra su presencia. ¿Ah? Es como cuando alguien dice, a ver, como un ejemplo, cuando uno no ve algo vacío, deduce que ahí debería haber algo. ¿Ah? Si uno ve una cochera, vamos a poner un ejemplo simple, si uno ve una cochera vacía, uno puede quedarse con esa cochera vacía o bien decir, ahí hay un coche, o hubo un coche. Por lo tanto, la ausencia demuestra presencia. Ustedes lo pueden ver también en otro ejemplo, cuando las mujeres van a ver al Señor que ha resucitado a la tumba, entran a la tumba y ¿qué ven? ¿Ven el cuerpo de Jesús? No, ven unas vendas. ¿Ven las vendas? Las vendas es signo de qué? De que, digamos, no está el cuerpo. O sea, que han sido sacadas del cuerpo. Pero a su vez indican que si hay vendas es porque hubo un cuerpo. Estaba la presencia. ¿Ah? Entonces, esta dualidad, presencia-ausencia, se va a dar constantemente en nosotros. ¿Ah? Esta dualidad genera un estado de tensión. El estado de tensión implica para nosotros, para el cristiano, esto es muy importante, esto es importantísimo, esta parte. Esta tensión entre presencia de Jesús, pero a su vez ausencia, no lo puedo ver concretamente, genera como respuesta en el cristiano que se aproxima a recibir la Eucaristía un estado de tensión que se resuelve en el comportamiento ético. Se resuelve en el comportamiento ético. Es decir, yo espero esa presencia definitiva, pero el esperar me implica a mí la necesidad de ser merecedor de ese convite eucarístico. Porque recuerden que es el Señor el que invita. No es que yo voy a recibir la Eucaristía. El Señor me convoca a recibir la Eucaristía. Y este es el compromiso ético del cristiano. El vivir en esta tensión es, yo diría, algo propio del cristiano. Podemos caer en la tentación de decir, me cansé, no quiero vivir más en este estado de tensión. Y decir, bueno, que sea lo que sea, vivo a mi manera. ¿Está bien? Yo no sé si vendrá Jesús, veremos después. Por ahora vivo como yo quiero. Eso sería abandonar el estado de tensión y es cierto, vivimos en un mundo en donde en general la gente trata de no estar en este estado de tensión. Y por lo tanto el comportamiento ético queda algo, digamos, dejado de lado. Dejado de lado. O bien podemos ir para el otro extremo. Decir, bueno, como Jesús va a venir seguramente, yo quiero ser merecedor de estar invitado. Entonces, voy a rajatabla a vivir un comportamiento ético impecable. ¿Dónde está ahí el error? El error, porque es bueno que la persona quiera vivir un estado ético bueno, correcto. El error está
en que la persona lo quiere vivir a partir de el propio esfuerzo de la persona. Es decir, es como si se quisiera invitar a sí mismo. ¿Ah? La otra persona directamente no quiere ser invitado. Y esta persona se quiere invitar a sí mismo. Ninguno de los dos extremos. El que invita es Jesús. Y Jesús te da la fuerza para que puedas aceptar esa invitación y participar del banquete. A la espera del encuentro definitivo, de la presencia total definitiva, que es la presencia cuando Él venga al final de los tiempos. Mientras tanto, estamos llamados a vivir en este estado de tensión, ¿no? Entre lo que es la perfección de la gloria de Dios y lo que es la imperfección de nuestra vida. Porque somos eso. Somos personas perfectamente creadas por Dios, pero imperfectas en nuestro comportamiento. ¿Esto quedó bien, medianamente claro? ¿Tá? Porque es importante, igualmente obviamente después hacemos preguntas, ¿no? Pero es importante avanzar en lo firme, ¿no? El comportamiento ético que nosotros tenemos en nuestra vida va unido sí o sí a la vida sacramental. Es propio del cristiano que vive la Eucaristía, vivirla de manera ética. De tal manera que nosotros, viviendo esta tensión en estado de ética, estado ético, podamos ser, de alguna manera, como contagio para el mundo de lo que nosotros estamos viviendo. Este comportamiento ético no es solamente un quedar bien o cumplir con una norma, como sería el comportamiento ético del antiguo Israel, que era cumplir normas, sino que es un comportamiento que implica el dejarse transformar por Jesús y dejándose transformar, ser modelos, ese otro Jesús para la otra persona. De tal manera que la Eucaristía se transforma en un creador de iglesia, en un multiplicador de iglesia. Si somos capaces de contagiar eso que vivimos en la presencia de la Eucaristía. Ahora, si nosotros vivimos una presencia de Eucaristía nada más que de imagen, difícilmente asociemos esa imagen a nuestro comportamiento ético. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a una adoración pensamos, nuestra forma de ser se compadece con eso que estoy viendo? ¿Con esa presencia de Dios? Esa es una pregunta muy profunda para nosotros. ¿Ah? Tengámosla siempre presente porque nos puede servir también para el debate que después tengamos. Si no tuviera ese comportamiento ético, ¿ah? O bien sería nada más que una presencia de la Eucaristía como mágica, ¿ah? Que pensamos que nos va a transformar nuestra vida por el solo hecho de sentarnos y estar media hora delante del Santísimo y nada más, ¿ah? O bien sería una gran hipocresía, cualquiera de las dos, digámoslo como digamos, extremos. ¿Ah? Fíjense esto, ¿a quién le hace acordar a ustedes esta frase? Desapareció de su presencia, en el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿Se acuerdan? A los discípulos de Maús. Pregunto, ¿los discípulos de Maús cuando hablan con Jesús, lo reconocen? No. Ellos están hablando, hablan bastante, porque de hecho ya anochece, ¿no? Dice eso la Biblia. Empezaron a hablar y ya anochecía. Y sin embargo, no lo conocieron. ¿Ah? Pero una vez que lo conocieron, es decir, una vez que el Señor se manifestó sustancialmente, ¿ah? Tenía una presencia actual.
Jesús frente a los discípulos de Maús. Pero no lo reconocían todavía. Cuando Jesús se manifiesta como tal, sustancialmente, ya actualmente lo había hecho, ellos lo reconocen. Y cuando lo reconocen y terminan de hablar con Jesús, no se quedan mirándolo. ¿Qué hacen? Se van a Jerusalén y cuentan todo lo que ha pasado a los otros discípulos. ¿Tá? Es decir, ellos lo que han hecho es realizar ese comportamiento ético. Han contagiado la experiencia que han vivido a los demás. Lo que vemos en los discípulos de Maús es un claro ejemplo de presencia eucarística. Primero Jesús se hace presente actualmente, ellos finalmente lo reconocen a Jesús sustancialmente, y a través de esa presencia tienen un comportamiento concreto. Se podían haber quedado comiendo, se podía haber dicho, bueno, vámonos de aquí porque a este lo mataron, ¿no? Tenían miedo. Podían haber dicho, vamos a estar mejor en otro lugar. Sin embargo, ellos dicen, no, nosotros tenemos que dar testimonio de esta experiencia de ver la gloria de Dios frente a nosotros. Fíjense que ni siquiera los discípulos, los otros discípulos, lo habían visto todavía, porque se decía que solamente algunas mujeres lo habían contemplado. Es decir, todavía el Señor era una incógnita para muchos discípulos. Y ellos lo dan a conocer. Volvieron a Jerusalén. Por eso es muy importante que cuando terminamos la misa de la Eucaristía, nosotros también volvamos a Jerusalén. No es volver a Jerusalén, no es volver a mi casa. Bueno, a la casa hay que volver para comer seguramente, ¿no? Pero volver a Jerusalén tiene mucho más implicancias para el cristiano. Implica un compromiso de transmitir aquello que hemos recibido. ¿Va bien hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Yo voy viendo las caras, por eso siempre digo, voy haciendo paneo, y yo veo si se ríen, si no, si dicen, me parece que no va, en fin. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a ver ahora la presencia del resucitado, seguimos en la misma tónica, pero ahora como derramamiento de su propia vida y de su espíritu. 5 minutos porque ya estamos en tiempo, ¿no? La aparición que hace el resucitado no es solamente extrínseca, es decir, el Señor no te muestra solamente una imagen de lo que es Él. Es presencia comunicativa. Si vos estás frente al Santísimo Sacramento y ves a Jesús sacramentado, no te podés quedar solamente con la imagen, que es muy linda, sino que tiene que haber una comunicación que acá llamamos misterio de comunión. Si vos entras en misterio de comunión, si tu hermano entra en misterio de comunión, si tu otra hermana entra en misterio de comunión, todos nosotros, ¿cómo estaremos? En comunión. Por eso decimos que Jesús sacramentado es el que construye la unidad de la iglesia, es el que hace, es el que sostiene la iglesia como tal. ¿Ah? Cuando nosotros vemos esa presencia de Jesús, no solamente vemos al Jesús sustancial en la Eucaristía, sino que vemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, toda esa entrega total que ha hecho y para siempre se hace presente en esa Eucaristía. Y por lo tanto nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Si Jesús derramó su vida por nosotros, ¿qué haremos nosotros? Derramarnos nosotros, ¿tá? Por el hermano. Es muy interesante esto, ¿no? Digamos, el ser humano como respuesta a una entrega de Jesús. Y terminamos con esto, si no me equivoco. Vamos a retroceder un poquito. Bueno, esto también implica
un poquito de consideración, ¿no? Vamos a leer, voy a leer yo para no tener que activar el micrófono de alguno de ustedes y por ahí no se va a escuchar bien. Vamos a leer el capítulo 24 de Lucas, del 16 al 45. Vamos a buscarlo primero. Y dice así. Dice, ese día, dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido, mientras hablaban y discutían. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó, ¿de qué iban hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, tú eres el único extranjero en Jerusalén que no saben lo que sucedió en estos días. ¿Lo han reconocido a Jesús hasta ahora? No, no saben ni quién es todavía. Él les preguntó, ¿qué sucedió? Jesús vivo, ¿no? Como entrando en diálogo con ellos. Le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Un segundito que alguien me está pidiendo autorización para admitirlo. Bueno, veamos esto. La aparición entonces de Jesús no es solamente objetiva, no se trata de un cuerpo, porque de hecho las mujeres no lo han visto. ¿Ah? Es una presencia, es comunión. El secreto por el cual estos discípulos no lo han visto a Jesús es que no entraron en la comunión en espíritu y en verdad con el Señor. Y eso que lo estaban viendo, eso que veían su imagen. Mientras que las mujeres que no veían la imagen, pero que sí estaban en comunión con Jesús, pudieron verlo. Lo pudieron ver al Señor. No solamente verlo, sino tocarlo. ¿Ah? Eso es muy interesante analizar esta diferencia, ¿no? Ellos lo tenían enfrente y no lo reconocían. Las mujeres ven una tumba vacía, pero sin embargo, su fe la lleva a que sigan buscando y finalmente encuentren a Jesús. Importantísimo esta diferencia, importantísimo. En la resurrección, los discípulos son los que son elevados. El plano escatológico se refiere al plano del final de los tiempos, al encuentro con Jesús, a esta nueva creación, esta nueva experiencia de Dios. Por eso acá, ven cómo los discípulos, a ver si lo hace el programita, ven, son elevados hacia Jesús. ¿Por qué son elevados? Porque han entrado en comunión. La vida de los discípulos se ha hecho vida con Jesús y comparten ahora el único espíritu. Necesitan, la persona necesita ser seducida y dejarse seducir por esa presencia eucarística de Dios. ¿Ah? Miren, esto se los dejo como misión para la próxima adoración que tengan ustedes. Preguntarse a sí mismo, ¿realmente sentimos esa seducción del Señor que nos eleva hacia un encuentro trascendente con Él? ¿O simplemente somos espectadores? ¿No? Que también es otra posibilidad. ¿Ah? Muy bien.
Bueno, ya me he pasado como siempre, pero no mucho. 7 minutos apenas, gracias a Dios. No es tanto. Creo que nos va a dar tiempo para poder compartir entre nosotros, para no extendernos tanto después el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a compartir bueno, qué les ha suscitado esto, qué dudas también, porque es importante esto, qué dudas le ha suscitado a ustedes, ¿qué les parece? Podemos empezar por el que quiera, o si está todo claro, genial, ¿no? Mejor todavía. Qué silencio. Quisiera por ahí, por ahí motivo alguna pregunta, ¿no? No era mi idea, pero la puedo motivar. Un poco hablar sobre el aspecto ético, ¿no? Este estado de tensión del cual hablamos y el estado ético. Digo esto porque esto genera por ahí muchos cuestionamientos, ¿no? En un mundo en donde la ética prácticamente ha como desaparecido, lo dejamos a un costado, parece mala palabra muchas veces. ¿Cómo lo ven este tema de la ética como resultado del estado de tensión entre esta presencia, ausencia de Jesús, ¿no? Bueno, Mónica, vamos. A ver, espérate, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo considero que la ética es el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, pero acá se le da otra mirada más profunda, ¿no? Sí, No queda reducido a un cumplir un mandato como quien bueno, cumple pero, una orden. sí, ¿Ah? pero también es Sí. vivir la vida éticamente, quiere decir vivirla de acuerdo a los mandamientos para poder estar en comunión Sí, con no, Dios. está bien, eso es correcto. Pero a ver, yo puedo poner un ejemplo, quizás. eh, a ver, supongamos, eh, el Evangelio de San Juan dice que en la cruz Jesús entregó a su madre a Juan y Juan fue adoptado como hijo por María, ¿no? En realidad no dice Juan, sino que es el discípulo amado en el cual nos reflejamos todos. Dicho de otra manera, María nos adopta como hijos y Jesús nos regala a su madre. ¿Está bien? Eso creo que todos lo tenemos bien claro. Cuando Juan se encuentra frente a la experiencia de Jesús resucitado, que es el mismo Jesús que donó a su madre y que lo entregó a él, a ella. ¿Cómo será el comportamiento ético de Juan en su vida, ¿no? Porque Juan siguió viviendo, ¿no? Juan no se sabe qué edad murió, pero bueno, en principio siguió viviendo unos años. ¿Cómo sería ese comportamiento ético? ¿Juan se comportaría bien porque las normas dicen que tiene que comportarse bien? ¿O se comportó bien porque la experiencia de ver a Dios en su vida lo llevó a ese comportamiento? Claro, lo transformó. Exactamente. Lo No transformó. se trata simplemente de decir, no, lo tengo que hacer porque así debe ser hecho, No, sino no, que la no, experiencia de Dios te lleva a eso. claro, lo transformó. Y entonces ahí la ética adquiere su valor, porque ya la ética no es cumplió lo que dicen que hay que hacer, sino que la ética dice, este hombre, esta mujer, ha tenido una experiencia de Dios, Lo transformó. lo ha transformado. ¿Ah? Hay un ejemplo, no recuerdo, eh, un hombre que había sido compañero de Bernardita, la vidente de Lourdes, creo que todos ustedes lo conocen, ¿no? Seguramente. Cuenta la historia, bueno, después de que ella muere, el que había sido, digamos, su amigo de juventud, nunca más se casa, no forma pareja, nada, vive en constante oración. ¿Y por qué pasa eso? Porque la experiencia que él ha tenido de compartir esa compañía con esta chica que vio a la misma Virgen, ha transformado su vida, le ha mostrado una realidad que él desconocía.
Entonces, eso lo lleva a tener una forma de vida que no era la común para la época, o por lo menos que no se hubiera esperado para el caso de él. ¿Está? Ese comportamiento ético estamos hablando, no porque le dijeron, vos tenés que hacer esto, sino que es respuesta a la experiencia. ¿Está? Dale, Judith. Sí. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí. A mí me quedó desde el primer momento la palabra tensión, ¿no? Porque uno imagina ese estado maravilloso, ¿no? De la Eucaristía y todo, y uno no lo piensa como tensión. Pero lo uno con esa gradualidad que hablábamos al principio, porque al principio no sabemos nada, nos vamos enamorando, así como es la relación de un hombre con una mujer, o sea, un Tal cual. enamoramiento. Recordá No que puedo, Jesús se hace presente como persona. claro, y no No puedo como, no amar como porque una no especie conozco. de, no como una especie de espíritu volador, sino como una No, persona. claro. Entonces me da la sensación que es eso, es si yo no lo conozco, no lo puedo amar. Y a la vez él me tiene que ir seduciendo, ¿no? Parece que uno estuviera hablando de un amor de pareja, pero Tal cual. es que es eso, y de ahí va a surgir la fidelidad, o sea, van a surgir un montón de cosas. Y me venían, no sabía que justo vos ibas a hablar esto recién, pensaba en los sacerdotes, ¿no? Sí. Y claro que las mujeres puede ser una tentación, pero después del encuentro magnífico con Cristo, no hay nada. Ah. Por eso Entonces, justamente cuando decimos, bueno, pero esto cómo es posible, ¿no? Bueno, siempre decimos lo mismo, humanamente hablando sería imposible. claro, Así de simple. así de simple. Así Pero de también simple. está el proceso de, me parece a mí, del que el que tiene la vocación se va enamorando. Claro. Se va enamorando. Va como escalando ese grado de presencia de Jesús en su vida, ¿no? Claro. Que uno no es que piense que el primer día ya está, ya ve en la No, Eucaristía a Jesús sacramentado, derramado con la gloria en su corazón. no. Ha tenido un proceso de crecimiento. ¿Tá? Ujú. Gloria a Dios. Gracias. Mabel ha levantado la mano. Vale, se la está activada. Tenés que activar el micrófono, ¿eh? Tenés que activar el micrófono porque no se escucha. Ahí está recibiendo ayuda, me parece. No se Ahí activa. ahí está. Perfecto. Ahí está activado. Bueno, mira, yo lo que quiero aportar más que nada es que hacemos mucho hincapié de la presencia de Dios, de Cristo, en la consagración de la Eucaristía, la transformación del pan y el vino en el cuerpo de Cristo, pero que también tenemos que tener en cuenta que su presencia también la vemos en cada momento de nuestra vida, porque como vos dijiste bien, está en nosotros, con nosotros, para Para nosotros, nosotros y y entre con nosotros. nosotros. Entre Por nosotros. eso, por eso justamente Perdón, algo, eso lo dice sacerdote. Por claro, Cristo, con él y en él, así bueno, Dios Padre omnipotente. bueno, por eso tan importante cuando hacemos hincapié en que cuando estamos dos o más personas reunidas en su nombre, Él está presente, se Claro, hace sí, sí, presente, sí, sí. ¿no? Así que bueno, todas esas cosas que a veces uno no toma conciencia de que estamos justamente nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él, sin darnos, digamos, sin hacer tanto hincapié en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más. Yo creo que justamente el estado de tensión
El estado de tensión viene por eso, ¿no? Que es un estado de tensión que yo lo llamo estado de tensión ético, ¿no? Que es la experiencia del cristiano más profunda. Ustedes recordarán a San Pablo, ¿no? Que decía, bueno, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago. ¿Y cómo es posible si yo he experimentado, y San Pablo ha experimentado la misma presencia, ya no solamente de tipo actual, sino sustancial, porque se hizo presente el mismo Jesucristo frente a él, ¿no? Como una persona que ha hecho eso, todavía puede él estar luchando en su interior para hacer el bien, ¿no? Y no lo vemos como una especie de santito impoluto en la vida, no, sino que él mismo se reconoce constantemente pecador, porque es un estado de tensión que lo vamos a tener siempre. Cuidado con el cristiano que intenta romper ese estado de tensión, porque es una gran tentación, ¿no? A mí déjenme tranquilo, ¿tá? Basta con todas estas cosas de normas y de estructura, etcétera, etcétera. A mí déjenme que yo dialogo con Dios solo y vive el Espíritu y el Espíritu me hace volar, ¿no? Sí, te podrá hacer volar, pero Dios sigue estando y esa presencia te tiene que cuestionar. Porque si no te cuestiona, hay algo que vos no te estás dando cuenta. Vos pensás que estás haciendo las cosas a tu manera, bien, pero Dios es más de lo que vos podés pensar. Dios te va a pedir algo que vos no sabés en principio. No lo sabés. Vos por ahí vas a la iglesia para algo, y yo creo que por ahí a muchos les pudo haber pasado, fueron porque un día los invitó un amigo, o fueron porque, qué sé yo, no tenían nada que hacer ese día, estaban aburridos, entraron a la iglesia, y resulta que salieron de ahí como catequistas. Y vos decís, ¿y esto pero por qué es? Concretamente. Porque vos que pensabas que vos tenías el perfecto control y sabías lo que Dios quería para vos, resulta que no era lo que Dios quería. Y Dios te lo hizo ver, rompió el estado de tranquilidad que vos mismo te impusiste y te volvió al estado real, que es el estado de tensión. Yo veo un pobre y digo, bueno, qué pena el mundo, qué triste el mundo que hay tantos pobres. Bueno, lo voy a ver por televisión porque empieza tal programa, tal novela o tal cosa. Pero vos estás mirando la novela o el programa y decís, che, pero este pobre está ahí. ¿Y por qué vos estás pensando? Si ya lo dejaste. Porque en tu interior sabés que lo podrás olvidar, pero la realidad sigue estando. Dios sigue estando en la presencia de ese pobre que vos pasaste. Y esa presencia te interpela. Por más que vos lo quieras olvidar. Total, estás disfrutando una novela, una película en Netflix, y ya está. Pero sin embargo el estado de tensión sigue. ¿Ah? El mundo actual tiende a romper ese estado de tensión, de distintas maneras. Bueno, la droga, ni hablemos, ¿no? Que es una manera de aislarse de toda la realidad humana, ¿no? Y eso y podríamos poner un montón de cosas más. Podríamos hablar hasta a nivel familiar, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa con la familia cristiana hoy? Eso sería interesantísimo, aunque no es un tema de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto hay de miedo en aceptar vivir en este estado de tensión en la familia también, ¿no? En fin, eso daría para mucho más, pero no nos vamos a meter. Digamos, Marcelo. Adelante, Marcelo. Ahora sí. No, hago este razonamiento que no sé si creo que es correcto, ¿no? Si existe ese bendito cuerpo místico de Jesús, donde estamos todos, ¿no? Todos nosotros, los ángeles, los santos, y hay una sola misa, y si Él nos recibe y yo lo recibo en la Eucaristía, esos efectos de la Eucaristía
serán completamente distintos en función a nuestro comportamiento ético. Sí, absolutamente. Bueno, eso era lo que quería saber. Pero vos fijate, bueno, me viene bien esto que decís, porque vos fijate que si vos lo recibís en santidad a ese cuerpo, vos estás acrecentando ese cuerpo con tu santidad. O puedo estar consumiendo pecado. Tu propio pecado. ¿Ah? Claro. Pero si vos vas santamente a recibirlo, aún con todos los defectos que cualquier persona pueda tener, ¿tá? Vos estás acrecentando ese cuerpo de Cristo. E inclusive de esa manera también colaborás con otros hermanos que están en ese cuerpo de Cristo, con tu santidad. O sea, vos haces un aporte a eso a lo cual perteneces. Por eso la Eucaristía justamente hace crecer a la Iglesia. Con todos aquellos que participan también del sacrificio de Dios. Es decir, y eso... Si Jesús hace el sacrificio agradable al Dios Padre y nosotros nos unimos santamente a ese sacrificio, esa alabanza aumenta y por lo tanto crece el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Claro, aumentaría ese bendito también llamado tesoro. Aumentase ese famoso, ya repetido a esta altura, tesoro de la Iglesia. ¿Ah? Bueno. Gracias, Marcelo. Más así, intervenciones. Tenemos 10 minutitos. Dale, Julia. Ahí se oye. Hablando de esta tensión y del amor, recordé una frase que leí hace unos días, que dice: el amor es una perla preciosa, que si no se posee, de nada sirve el resto de las cosas. Y si se posee, sobra todo. Es muy linda la frase, es muy linda. Eso hace referencia al pasaje bíblico, ¿no? Que persona cuando encuentra una piedra preciosa, ¿no? No vende todo para comprar el terreno donde está enterrada, porque sabe el valor que tiene, ¿no? Que si lo tiene, tiene todo con eso, absolutamente. Tiene todo. Tiene todo. Y es un poco lo que también cuando estamos en adoración eucarística, que uno va a alabar y adorar y agradecer, ese momento es sentir esto del amor. Es decir, bueno, en ese momento siento que uno tiene todo, uno tengo todo. Sí, y el amor, y cuando uno recibe ese amor, es también importante verlo como un amor de entrega. O sea, no quedarse solamente en el amor entendido como un sentimiento, ¿no? O sea, porque Jesús hizo más que solamente un yo quiero, ¿verdad? El amor implica un derramarse, darse. Fíjense ustedes, cuando Pedro, en el Evangelio de San Juan, al final, Jesús le pregunta 3 veces, ¿no? Una pregunta a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en definitiva la respuesta que buscaba Jesús no era que Pedro le dijera: Señor, tú sabes que te quiero. Por supuesto, chocolate por la noticia. Lindo sería que Pedro, después de todo lo que hizo, le dijera que no lo quería, ¿no? Lo que pasa es que Jesús le quiere abrir los ojos, le dice: si vos me querés realmente, tu amor tendrá que ser amor de entrega. Por eso cuando seas viejo, te ceñirán en la cintura, es ponerle como una especie de soga, y te llevarán por donde no quieres. Es decir, prefigura de la muerte de Pedro entregándose en Roma para ser crucificado. Pedro se va a dar cuenta de que lo ama a Jesús cuando se entrega.
no cuando dice que lo quiere. Mm. Porque yo le puedo decir a cualquiera te quiero. Cuando una persona le dice a la otra, un matrimonio, ¿no? O novio, pongamos novio porque están casados todavía, ¿no? Novio le dice, sí, yo te quiero. Sí, te quiero, y me querés ahora porque tengo 18 años, o porque es esto. Pero cuando tenga 60, ¿me vas a querer? Claro. Cuando me atropelle un coche y me deje paralítico, ¿me vas a querer? ¿Cómo es la cosa? Ujú. ¿Ah? La entrega, el amor visto como entrega. Jesús se entregó toda su vida. Y la muerte de Jesús no implica que la entrega haya cesado en su muerte, cuando Él resucita. Como resucitado se sigue entregando, porque la manera de amar del resucitado es entregarse. Por eso hace la Eucaristía, porque Él se sigue entregando a pesar de que ya está resucitado. Porque la manera de amar de Dios es la entrega. Por eso siempre va a haber misa hasta el día final de la historia, porque la entrega de Jesús no se corta en un tiempo, sino que es constante. No hay muerte que pueda parar la entrega de Jesús. ¿Ah? Diríamos nosotros que es como una entrega eterna. ¿Ah? Una entrega eterna, única, en la cual todos participamos, desde Pedro hasta nosotros. ¿Ah? Y se podría decir que en la Eucaristía Jesús se queda con nosotros por amor y para enseñarnos a amar. Bien, está muy bien, está muy bien. Si somos imagen de Cristo, tendremos que amar como Él amó. Por eso San Agustín tiene esa famosa frase, la hemos repetido varias veces, ama y haz lo que quieras. Es decir, si vos imitás el amor de Dios, podés hacer lo que quieras, pero si imitás el amor de Dios. Porque mucha gente dice, ah, bueno, como dice San Agustín, ama y haz lo que quiera, por lo tanto yo hago lo que quiero. No, 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 no. Acá el error está en saber qué significa amar. El amar es amar como Dios amó, entregándose. Entonces, si haces eso, podés hacer lo que quieras, porque seguro está bien. Es el amor con mayúscula, Sí. no es el amor de así nomás. Sí, no es el amor voluntarista, psicológico, si se quiere, ¿no? Sino que es el amor trascendente, el amor oblativo, el amor nupcial. Entendiendo nupcial, el amor entre Cristo y su iglesia. Cristo se sigue entregando por esa entrega que hizo con la iglesia. Y como Él no rompe su alianza, Él lo sigue haciendo. Es decir, sigue entregándose por la iglesia. Por eso cada misa es tan valiosa, porque nos recuerda que Él no nos abandonó y que está presente de manera sustancial y de manera actual, es decir, actuando como lo hizo siempre en su vida histórica, en su muerte y en su resurrección. Gracias, Julia. ¿Alguien más? Yo por las preguntas, me gustaron las preguntas porque van bien encaminadas, digamos, ¿no? O sea, se nota que de alguna manera está captado el centro del mensaje, digamos, ¿no? Pero si hay alguna duda, bienvenida sea, ¿no? Bueno, sí, ahí levantaban la mano. Vamos, adelante. Sí, yo. Sí, sí. Bueno, no, lo que a mí me gustó de todo esto, aprendí algunas cosas que yo las tenía de una forma deformada de antes, ¿no? Pero esto de que es Cristo, es Jesús que nos invita a su mesa. Yo pensé que iba yo a verlo y a visitarlo. Y esto cambió todo para mí hoy. Ah, ese es el tema, ¿no? Sí. Yo no voy a misa, soy congregado a la misa.
convocado a la misa. Yo siempre le digo a la gente, miren, yo le digo a la gente, a veces viene la gente, viene a confesarse y me dice, oh padre, la verdad que yo vine acá, lo vi que estaba ahí en el confesionario y bueno, aprovecho para confesarme, ¿no? No sé si ustedes alguna vez escucharon eso. Pero le digo que es muy, muy común, muy común. Y yo le digo, mirá, no es así, disculpame. Es Dios el que te dio la gracia de querer confesarte y es el que te llamó a esta confesión. Que vos lo veas de otra manera es otra cosa, pero no, el que se confiesa ya ha tenido la gracia que le permite dar el paso para confesarse. Porque confesarse no es fácil. No es fácil reconocer. Claro. Reconocer por supuesto. No es fácil. Por eso cuando la gente dice, no, yo no me voy a confesar frente a un cura, una persona como yo. Bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Por supuesto, un cura es una persona como cualquier persona. Pero vos no te vas a confesar porque no querés. No, vos no te vas a confesar porque no has aceptado la gracia de Dios para ir a confesarte. O sea, lo lamento, pero ni siquiera es una decisión tuya. La única decisión tuya fue no aceptar la gracia. Nada más. Después lo demás es consecuencia de eso, ¿no? Es decir, una persona no ha aceptado la gracia de Dios, todo lo demás es consecuencia de esa no aceptación. Se va cortando, sí. ¿Ah? Sí. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ya estamos más o menos, si bien hoy terminamos por ahí unos minutitos antes, si no hay más preguntas, yo corto acá. Voy a, un segundito, lo que voy a hacer es, como tengo la duda de si algunos me están escuchando, voy a activar los micrófonos y si alguno quiere hablar de los que no tengo video, que es de Irma y de Claudio, como no sé si ellos quieren hablar o no, díganme, si no, ya corto. Bueno, el silencio otorga, ¿no? Ya está, lo damos por terminado entonces. Bueno, gente, muchas gracias. Esto queda grabado, recuerden, en YouTube, así que ya mañana lo pueden ver. ¿Está? Que tengan una buena noche. Hasta luego. Chao. Saludos a todos. Chao.